Fernando, ¿usted puede dar la bienvenida? Bueno, Porfa. buenas tardes a todos los que están conectados por el Zoom y el Facebook. Somos el Templo Bautista Curriabat dando una mano, transmitiendo aquí desde Curriabat, en San José, Costa Rica. La iglesia de nosotros es pastoreada por el pastor don Johnny Sequeira y yo soy uno de los diáconos de la iglesia para servirles, Luis, y estamos aquí para servirles. Vamos a tener la oración y vamos a tener la predicación de la palabra de Dios en algunos instantes. Así que vamos a pedirle a nuestro pastor que por favor nos ayude con la oración. Están invitados para que estén con nosotros en todos los demás servicios. El siguiente es el próximo miércoles a las 7:15, predicación de la palabra de Dios y servicio de oración. Y el jueves a las 7:45 tenemos el estudio de Apocalipsis, tomo 2 de Apocalipsis 4 al 22. Los lunes tenemos un servicio de oración, pero cada uno de nosotros desde sus hogares. Si usted tuviera alguna petición, puede hacerla llegar al WhatsApp del pastor y ahí nos encargamos de orar por la petición suya. Entonces, bienvenidos todos los miembros del templo y cualquier persona que esté con nosotros acompañando son bienvenidos siempre. Estamos para servirles. Don Johnny. Amén. Oremos para que Dios pueda, en su misericordia, dar la persona ideal para Estados Unidos, porque ellos entran están en votaciones o van a estar en votaciones ya en estos días, ¿verdad? El ¿Cuándo martes es es? el... O sea, ya están votando entonces. Sí, hasta el martes. El martes es el día definitivo, pero ya se han emitido más de 70 millones de votos. Sí, hay que orar porque quien quede ahí va a ayudar o va a afectar. Entonces, oremos por eso y también para que estén orando que si Dios quiere, en enero estamos pensando en tener ya las reuniones presenciales y para eso necesitamos orar para que podamos hacerlo y sea de mucha bendición. También a mediados de diciembre les vamos a decir ya la fecha exacta de qué domingo de enero empezamos, si Dios lo permite, para que estemos orando también por eso. Amén. Oramos entonces. Amén. Padre, gracias te damos en esta mediodía porque estamos en tu presencia, alabándote, glorificándote y honrándote y exaltándote. Tuya es el poder, y la honra y la gloria. Tuyo es el reino. Por eso te bendecimos y te glorificamos. Tú eres el Señor, tú eres Dios. Y gracias por tanta bendición a través de tu Hijo amado. Con esa sangre preciosa que limpia todo pecado, límpianos. Con tu espíritu dirígenos, Señor, con tu palabra también. Que el mensaje de hoy te glorifique, que sea bendición para nosotros, los que estamos en Zoom y los que están en Facebook y los que lo van a escuchar después por YouTube. También, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Bendice la conferencia misionera en Tibás en este mes, Señor. Sea para honra y gloria tuya, provéeles, úsales. También te rogamos, Señor, por Zaida, la hermana de Walter, que los pulmones le puedan responder, que en tu grande misericordia le sanes. También sana a doña Laura, la esposa de Walter, Señor, que en tu tiempo pronto, conforme a tu voluntad, la puedan operar y tú le sanes. Ponemos su salud en tus manos. También ayuda a la familia José, porque José partió, Señor, a tu presencia. También ayuda a la familia misionera Guay, que don Dani también partió a tu presencia. Dales consuelo, dales fortaleza a estas familias, Señor, que hoy también me llegó la noticia de otro pastor que su esposa se le murió. También ponemos a este pastor en tus manos, Señor, que lo animes, que le des fortaleza. En Estados Unidos están haciendo las elecciones y te rogamos misericordia que puedas poner la persona que más bendición pueda traer sobre esa nación y sobre el mundo. Padre, que inclines el corazón de este pueblo para escoger a aquella persona que más te pueda glorificar Amén. y que menos mal pueda hacer tanto a Estados Unidos como al mundo.
También queremos rogarte por la oración mañana, el estudio, el devocional y oración del miércoles, y por el estudio de Apocalipsis. Ayúdanos a hacer las tareas. Ayúdanos, gracias por lo que nos has provisto, síguenos proveyendo. Protege a don Agustín, a su esposa, y si Eileen y su esposo también andan viajando, también protégelos. Te rogamos por las iglesias de compañerismo, que también tú las bendigas. Padre, gracias te damos por todo eso. Solucionale a doña Laura la situación de la propiedad, del terreno de ella. Ayúdales, manifiéstate en ese hogar. De tal manera que tu misericordia se extienda. Ponemos en tus manos a doña Mireya y a don Adonis. Ayúdales en sus trabajos. Y también a doña Ángela, a doña Margarita, a doña Virginia, a doña Clara Rosa y a doña Clara Luz, a Sonia, a doña Yoconda. Las ponemos en tus manos, a doña Rosy también, Señor, y a cada uno de los que estamos aquí presentes, aquí en Zoom. Escucha nuestras peticiones, ayúdanos, y te rogamos que podamos poner mucha atención a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Manuel Fernando con el mensaje. Buenas tardes. Amén. Vamos a hablar sobre un tema interesantísimo, y es sobre la Gran Comisión. La Biblia dice que tenemos que ir a ser discípulos a todas las naciones. El mandato eso es individual y obviamente está involucrada la iglesia. Entonces nosotros como iglesia participamos activamente de ese mandato. En la iglesia nosotros Amén. tenemos misión. Aportamos a varios misioneros aquí en Costa Rica, y ocasionalmente se ha podido mandar ofrendas antes, sobre todo antes lo hacíamos a iglesias en el extranjero. Entonces, la iglesia hace su parte y cada uno de nosotros también hace la parte suya individualmente, ¿no? ¿Cómo? Invitando personas. Ahora en la mañana salí con Paola. Hemos estado tratando de ir a caminar los domingos en la mañana para hacer ejercicios y etcétera. Y cuando salí, tenemos el buzoncito de las cartas, y había una carta en blanco. Entonces llegué yo y la abrí, y la carta era una carta, una hoja común y corriente con una carta escrita a mano. Entonces venía: querido señor de que habita en esta casa, etcétera. La muchacha se llamaba Tatiana y me escribió una nota haciéndome referencia a que Dios nos iba a sacar de todo esto que estamos viviendo, y que la respuesta estaba en un versículo, y ahí ponía un versículo. Era una muchacha de los Testigos de Jehová. Entonces me llamó poderosamente la atención ese método evangelístico, ¿verdad? Una carta escrita a mano en un sobre blanco, que me lo dejan ahí con un versículo bíblico y hablándome sobre el cuidado que tiene Dios de los suyos. Obviamente esa secta no nos... Aquí está la carta, por cierto. Entonces, si ellos pueden hacer esto, esta gente que tiene una mala doctrina, ¿cuánto no más nosotros? Entonces al final decía, bueno, lo invito a visitar nuestra página en internet, jw.org, ahí encontrará su respuesta. Agradezco mucho el tiempo que sacó para leer esta carta atentamente, y viene el nombre de la muchacha o señora, testigo de Jehová, y el teléfono para que uno se comunique con ella. Me quedé pensando, viene un versículo de Isaías, y dije yo, pero, ¿y nosotros estamos haciendo algo parecido? Mandando mensajes por WhatsApp, ahora que es tan fácil, que usted se pueda comunicar con todo el mundo y que la mayoría de la gente está en su casa. Llamamos por teléfono a personas que nos interesa que conozcan la palabra de Dios. Tenemos un registrito ahí, un cuaderno en el cual podemos estar anotando las personas a las cuales queremos llevarle la palabra de Dios. Ayer bueno, esto que pasó hoy en la mañana nos llamó poderosamente la atención a Pablo y a mí, y dije yo, wow, estas personas siempre han tenido un fuerte, entre comillas, evangelismo, ¿verdad? Trabajan mucho, usted los ve caminando por aquí, por allá. Los mormones andan en parejas con sus camisitas blancas, los testigos vienen en manadas, así la verdad, vienen en manadas, pasan por aquí.
yo los confronto de forma amistosa, pero les digo que Jesucristo es Dios, obviamente. Y pero me llamó la atención que ellos están muy activos en esto. ¿Estaremos haciendo nosotros esto o mejor deberíamos de estar haciendo nosotros? Entonces, nuestra iglesia predica la palabra de Dios por estos medios, WhatsApp, Facebook, YouTube. Pero la labor de nosotros también individual tiene que ser, tenemos que estar como Pablo, enardecido cuando usted ve cómo está el mundo entregado en pecado, cómo está el mundo entregado en lujuria, cómo está el mundo entregado en idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Diariamente o en lo que va del año, según una página que tengo yo ahí en la que dice cuánta gente nace diario y cuánta gente se muere, llevamos casi 50 millones de muertos desde enero a hoy, 1 de noviembre. ¿A dónde fueron a dar esos 50 millones de muertos? Me quedé pensando. Porque muchos son de naciones totalmente en las que cuesta llegar o que las autoridades de esos países cierran la puerta al cristianismo. Estamos hablando de las Coreas, estamos hablando de China, estamos hablando de la India, estamos hablando de los países musulmanes del Medio Oriente. Inclusive aquí cerquita en México. En México hay muchos problemas, el sur de México para llevar el evangelio, Colombia, el norte de Colombia. Aquí en Costa Rica podemos ir ahorita a cualquier parte de Costa Rica y sacar la Biblia y empezar a predicar. Pero yo siento que nuestro compromiso, así como prediqué el miércoles con respecto a Josué, que no había un compromiso de nosotros, una generación comprometida, siento que nos está haciendo falta eso. Entonces el mensaje de hoy va a ser un contenido evangelístico. Ponga atención usted a lo que le pasó a Pablo. En el libro de Hechos es un libro histórico, es un libro de transición. Se va Jesús, viene el Espíritu Santo y entonces nos encontramos con un montón de hermanos que todavía no tienen toda la información de la Biblia, pero que andan por todo lado haciendo la voluntad de Dios, llevando a las personas a salvación. Entonces veamos lo que sucede, porque Pablo fue uno de los hombres que más hizo esto. En Hechos capítulo 17, Pablo andaba en uno de sus viajes misioneros recorriendo el mundo. La idea era atacar las principales ciudades del mundo conocido. Qué sé yo, si Pablo estuviera hoy en día, ¿a dónde estaría? Predicando en Nueva York, predicando en la Ciudad de México, la más poblada del mundo, predicando en Bogotá, Colombia, predicando en Sao Paulo, Brasil, predicando en Buenos Aires, Argentina, y así sucesivamente. Entonces, Pablo era un hombre que atacaba e iba a las ciudades más importantes del mundo. Estuvo en Roma, la ciudad más importante del mundo, estuvo en Éfeso. Aquí lo vamos a ver en una historia extraordinaria. Ponga atención, Hechos capítulo 17, en el versículo, empecemos desde el versículo 10. Pablo a cada rato había que sacar los problemas porque lo iban a matar. Pero es que Pablo no se callaba. Pablo hablaba el evangelio. Y dice la Biblia, versículo 10, Hechos 17, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. No dice que se quedaron una semana adaptándose. De una vez se fueron a la sinagoga. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Fue la actitud de la gente de Berea. Se les predicó la palabra de Dios y ellos tenían las escrituras, lo que hasta este momento estaba escrito, que seguramente era el Antiguo Testamento. Dice, para ver si estas cosas eran así, lo que les estaban enseñando. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Siempre está el enemigo tratando de ensuciar el mensaje de la palabra de Dios. Ya sabemos el trabajo de casi todos los judíos en estas iglesias era llegar a decirles a la gente, aceptaron a Cristo, sí, pero tienen que guardar los 10 mandamientos, tienen que circuncidarse. ¿Por qué? Porque esa es la señal del pacto. Nosotros no somos del pacto, nosotros no somos de este pacto, nosotros estamos en la gracia. Entonces dice la Biblia, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Entonces, para salvar a Pablo de que lo degollaran, de que lo lincharan, lo mandan a el mar, dice la Biblia. Y aquí empieza lo realmente espectacular, versículo 15. Ponga mucha atención, que el Espíritu Santo nos pueda guiar en esto, porque solo con el Espíritu Santo podemos entender el alcance de esto. Dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron
a Atenas. Hermanos, Atenas es la capital de Grecia hoy y fue la capital de Grecia en 50 después de Cristo, después de que había muerto Cristo, nacido Cristo, y fue la capital de Grecia desde que los persas atacaron allá en el año 500 y resto antes de Cristo. Es una ciudad célebre de mundo, y en estos días era una de las ciudades más importantes del mundo. La cultura griega estaba por todo el mundo. Imagínense ir a Grecia, a Atenas, la capital de los griegos, y vean lo que hace Pablo. Pablo atacó las grandes ciudades, dice. Los llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudieran, salieron. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo no podía quedarse quieto. Era la capital. Si Éfeso le rendía culto a Diana, imagínense que Diana es la diosa de la casa. Creo que el nombre de los romanos es Artemisa. Pero entonces, esta es la capital mundial de la idolatría, se puede decir. ¿Por qué? Porque en Atenas estaban el culto a todos los dioses romanos. Ahí era el culto a Zeus, en la Acrópolis, a Hera, a Apolo, y etcétera, y todas sus versiones romanas o griegas, como usted le quieran decir. Ahí había todos los dioses posibles. Por eso dice la Biblia que Pablo estaba enardecido. O sea, Pablo estaba en un ataque de ira, de cólera, de ver cómo es posible que esta gente estuviera idolatrando tantos dioses, habiendo solo un Dios con D mayúscula, un solo Amén. Dios. Entonces Pablo se queda pensando en ese montón de dioses con D minúscula y dice, ¿pero qué están haciendo? Dice la Biblia que se enardecía, se andía en cólera. Eso es lo que nosotros tenemos que sentir cada vez que vemos pecado en exceso, salir a predicar la palabra de Dios. Y dice la Biblia en el versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Todos los días salió a atacar. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predica el evangelio de Jesús y es de la resurrección. Recuerde que Grecia siempre siempre ha sido una de las características de ellos, el pensamiento, la filosofía. Y Grecia es la cuna de los grandes filósofos, científicos, todo lo que usted quiera, Pitágoras, Sócrates, toda esa gente, ¿dónde era? Griegos. Entonces, Grecia le dio a la humanidad un montón de cosas, pero también cosas malas como estas aquí vienen, ¿verdad? Entonces, cuando escuchan a un hombre predicando la palabra de Dios, a ellos les llamó la atención porque estaban tan sedientos de escuchar sobre nuevos conocimientos, entonces van y le caen a Pablo. Vamos a escuchar qué está diciendo este señor y vean lo que sucede. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Estamos en Hechos 17, 18. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Así le dijeron a Pablo. Ojalá de nosotros dijeran, ojalá cada uno de nosotros dijeran, ahí viene el palabrero. En cada esquina de nosotros pudiéramos estar hablando la palabra de Dios. Por eso es necesario que conozcamos la Biblia, qué texto que tenemos que sacar, o memoricemos la Biblia. Cuando yo salía a evangelizar con don Johnny, me encantaba. Don Johnny salía con la conversación entre Jesús y Nicodemo, Juan capítulo 3. Prácticamente se la sabe de memoria. Eso es excelente, hermanos. Poder llevarle a alguien y contarles esa conversación que hubo entre Jesús, el Hijo de Dios, Dios Todopoderoso, y un hombre que ansiaba conocer la verdad, que era Nicodemo. Versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago. El Areópago es el sitio principal en Atenas. Es un anfiteatro. Entonces ahí se sentaba todo el mundo a escuchar. Si hay un sitio en el cual escucharon a Pablo con atención, fue aquí. Porque ellos querían escuchar y aprender. Eran gente con una, ¿cómo les explico? El modo de pensar de ellos era aprender. Ahí siempre estaba de moda la filosofía. Entonces tenían que escuchar. No es como otros sitios que le hacían bulla a Pablo, sino que aquí sí lo iban a escuchar. Entonces vean lo que hace Pablo. Y tomándole le trajeron al Areópago, Hechos 17, 19, diciendo, podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas. Ve, qué interesante. Pues traes a nuestros odios cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. O sea que si usted y yo fuéramos evangelistas, el sitio más
prominente del mundo en este momento para llevar la palabra de Dios y que nos escucharan era Atenas. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. O sea, Pablo los está vacilando, ¿eh? Muy religiosos, dice. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido. A que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces estaba lleno de dioses, pero tenían tantos dioses que hasta tenían un altar a un Dios desconocido, por aquello que les hubiera hecho falta alguno. Entonces Pablo, que están todas, porque Pablo estaba en todas, ya les voy a decir quién es ese Dios desconocido. Entonces, hermanos, Pablo era inteligente, sabía cómo entrar. Nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría, poder, discernimiento, palabra, para poder hacer lo que hizo este hombre, que estar en todas, les metió a Cristo por medio de algo de ellos, de alguna falla en su sistema, en su religión, que un Dios desconocido. Vengo a hablarle de ese. Ya sabemos que. Bueno. Versículo 24, Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento de todas las cosas. Ve cómo los agarra ya mentalmente. Es que este Dios no es como esos otros dioses suyos que necesitan que les hagan una imagen o que necesitan. No, este Dios no necesita nada. Es Dios todopoderoso. Es Jehová Dios. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que eviten todo sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pablo hasta se aprovechó de los escritos de los poetas de ellos. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. O sea, está tirando duro, con un discurso sencillo, les está diciendo que a brutos, ustedes adoran imágenes de oro, de plata, de piedra, esculturas de arte o de imaginación de hombres. Está hablando todas las fábulas griegas, ¿cómo se llama? El Minotauro, que la gárgola, que todo ese montón de cosas que hoy en día por películas nos llegan, ¿verdad? Que nos vemos hasta todo ese montón de cosas de los griegos y de los romanos. Pero Dios, ojo, uno de los versículos más importantes de la Biblia, versículo 30, Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, les está diciendo ignorantes, y le está diciendo ignorante a todo el mundo. Ojo a la intrepidez de Pablo. Les está dando un nuevo mensaje y les está diciendo: ustedes están mal enfocados. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué mensaje? Aquí Pablo se pudo haber echado encima a toda la gente de Atenas, pero esa gente quería escuchar. Querían escuchar. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y les predicó el evangelio. Increíble. Entonces, ante esta ciudad y esta concurrencia que tenía de mucha gente filosófica y de gente de todo el mundo, porque Atenas era una capital mundial, un sitio que todo el mundo iba, yo me quedé pensando, ¿qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Estaba trabajando en los corazones de estas personas totalmente idólatras, estaba trabajando en gente dura, en gente que tenía la mente llena de dioses paganos, estaba con gente con su filosofía, y el Espíritu Santo que está trabajando, hermanos. Nos vamos a dar cuenta qué produjo, pero es interesantísimo lo que hace la palabra de Dios. No importa que esté aquí en la capital mundial de la idolatría, Atenas, capital de Grecia. Hoy en día, Atenas es la capital de Grecia todavía.
repito el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese día en que va a juzgar al mundo con justicia, usted lo puede descubrir en los estudios que estamos haciendo de Apocalipsis, los jueves. Para más referencias sobre esto, búsquenos los jueves en el estudio de Apocalipsis. Versículo 32, por cuanto oyeron, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, aquí empieza, aquí es el punto clave. Unos se burlaban, primer grupo, unos se burlaban, hermanos, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, les tocó el cerebro, les tocó sus conocimientos, porque eso es lo que están tratando de decirles, mejor otro día hablamos de esto. Entonces, unos se burlaron, otros dijeron, después volvemos a hablar de este tema. Leamos el versículo 32 nuevamente, es que este versículo encierra mucho, dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, eso fue lo que más les llamó la atención. Unos se burlaban, hermanos, un grupo se burló. Otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Querían que volviera, querían volver a hablar con Pablo. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Aquí no lo están persiguiendo, aquí no hay judíos, judaizantes, aquí están puros griegos, hermanos. Se quedan con dudas. Unos se burlan, otros dicen, después hablamos. Ojo al tercer grupo. Más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, del Areópago seguro, el que estaba ahí atendiéndolos, una mujer llamada Dámaris. Yo sé que nosotros decimos Damaris, pero aquí está la tilde en la primera A, Dámaris, y otros con ellos. Entonces, pensemos, hay tres grupos. Unos se burlaron, otros le dijeron, después volvemos a hablar. Seguro se les hizo un nudo en el cerebro, seguro se quedaron, uy, ¿cómo la resurrección? ¿De qué está hablando este hombre? Mejor otro día lo escuchamos con más atentamente, les llamó la atención. Pero dice la Biblia que unos no fueron tan estrictos y dijeron, creemos su mensaje, creemos en Jesucristo. Y ahí podemos ver los primeros frutos del Espíritu Santo por medio de Pablo en Atenas, varias personas. La Biblia no me relata, o no me acuerdo si hubo una iglesia en Atenas, pero de que hubieron creyentes, hubieron. Entonces yo creo que pensemos en el énfasis en estos versículos, el 31 al 34, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe con haberle levantado a los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban estas tres personas. Para efectos de un griego o un romano, usted moría y iba a dar al paseo de los Eliseos y iba a dar al infierno y punto. Ahí se quedaban. Para un soldado romano o griego, por ejemplo, morir con honor y ir a dar ahí era todo. Imagínense, estar ahí eternamente en el infierno de ellos. Para nosotros es distinto, sabemos que hay una resurrección. Y eso en la mente de ellos fue un choque cultural. Entonces, dice la Biblia que unos se burlaron. Entonces, Cristo en este caso es objeto de burla. Eso no solo ahí lo vemos en otros pasajes. En Mateo 26, dice la Biblia, Mateo 26, versículos 67 y 68. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Vean qué clase de burla hicieron con Jesucristo los soldados. En Mateo 27, 29, nuevamente pasa algo parecido. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, Rey de los judíos. Se burlaban. Eso es una burla total a Jesucristo. Así que no nos extrañemos de que la primera reacción de esta persona fue la burla. En Lucas 16 me habla algo similar. Lucas capítulo 16, versículos 13 y 14. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Versículo 14, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Estábamos en Lucas 16, 13 y 14. Los fariseos eran especialistas en burlarse de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Hacen burla no solo de Cristo, hacen burla de la palabra de Dios. En 2 Corintios 6:2 dice la palabra de Dios lo mismo. O sea, la palabra de Dios ha sido golpeada y todo, pero Jesucristo dijo que las palabras de él no pasarán. 2 Corintios 6:2 dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, y he aquí ahora el tiempo de la salvación. Hoy es el gran día para aquellos personas que rehuyen o se burlan de la palabra de Dios. ¿De qué grupo es usted? Yo le quiero preguntar, ¿de qué grupo es usted? Cuando nosotros nos burlamos de Cristo, hermanos, también, cuando hacemos o seguimos un evangelio distinto. Gálatas, versículo 1, capítulo 1. Gálatas 1, 6 y 7, dice la Biblia: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo había dejado las bases en la iglesia de Galacia, pero llegaron los judíos y empezaron a judaizar a estas personas. ¿Cómo? Diciéndoles, bueno, tienen que guardar la ley de Moisés. Si guardamos la ley de Moisés, jamás hubiéramos sido salvos. Y dice, tienen que circuncidarse. Pablo estaba enseñando otra cosa, pero ve qué peligroso. Entonces nosotros también hacemos burla de la palabra de Dios cuando no obedecemos el verdadero evangelio y escuchamos fábulas de hombres. Es interesantísimo. Ahora, en Hechos 2 también me dice algo que la gente se burla de la palabra de Dios, pero con una falta de respeto terrible. Hechos 2, cuando el Espíritu Santo viene sobre los creyentes, dice la palabra de Dios que algunos dijeron esto. Hechos 2:12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Eso es cuando vino el Espíritu Santo sobre aquellas personas que estaban en el aposento alto. Preguntándose qué significaba aquello. Dice, mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. O sea, lo que yo entiendo aquí es que estaban borrachos o estaban ebrios. Entonces, burlarse de la palabra de Dios ha sido una característica del hombre a través de la historia. Hoy en día sigue sucediendo eso. Hay gente que no tolera que le hablemos de Cristo. Hay gente que no le gusta la palabra de Dios, incluyendo a mi hermano Lalo, que está preso en Liberia y por el cual yo estoy orando para que alcance salvación. Entonces, una falta de respeto increíble. También nosotros nos burlamos del Señor cuando hacemos lo contrario de lo que nosotros predicamos. Obviamente, usted y yo, cuando hacemos algo distinto a lo que estamos enseñando con nuestra boca, si yo predico sobre Cristo y ando en adulterio espiritual o físico o cualquier cosa, pues estoy negando a Cristo, me estoy burlando de él. Romanos 2:12 dice la Biblia. Perdón, Romanos 2:17. En Romanos 2, Pablo le habla a los judíos. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías de Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor y confiesa en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas de ti mismo? La palabra de Dios tiene que enseñarnos, hermanos, y nosotros hacernos un examen y darnos cuenta si estamos realmente comportándonos como nos enseña la palabra de Dios o si nuestro comportamiento, o más peligroso, nuestra mente, no está conforme a la palabra de Dios. Versículo 21, Romanos 3:21. Tú pues que enseñas a otros,
por ejemplo, en este caso yo, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Cuando adoramos el dinero, se convierte en nuestro Dios. Estamos burlándonos de la palabra de Dios. Entonces, el primer punto de ese grupo que Pablo les habló, unos se burlaron. Eso es lo primero que me dice la Biblia, que unos se burlaron. Otros dijeron, después hablamos. Te oiremos, ¿cómo es que dijeron? Ya te oiremos acerca de esto otra vez, en el versículo 32 de Hechos que estábamos viendo. Pero entonces lo que están diciendo es, vamos a posponer esto. Ahora, la Biblia dice que hoy es el día para que usted sea salvo. Si usted no ha tomado una decisión de estas hoy, hoy es el día, dice el Señor. No hay que dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si hoy va a venir el Señor. Él dijo que iba a venir por segunda oportunidad. No sabemos si usted y yo nos vamos a morir. Ayer hubo un temblor fuerte, yo me asusté. Estaba todo contento con lo del partido. Y en eso viene el temblorzote, empezó de leve y de pronto aceleró. Dije yo, ay Dios, primero que no piensa en Dios, ¿ya? Y yo me quedé pensando, qué frágil somos. En cualquier momento, un temblor más fuerte, se cae esta casa encima, me muero yo, se muere Paola, se muere Lucía, Fiorella estaba asustada. Hermanos, en cualquier momento podemos morir. En cualquier momento podemos morir. No podemos posponer una decisión. Y esta es la decisión más importante que algún día hayamos tomado. ¿Cuál? Recibir al Señor en nuestro corazón. Un día va a ser un día se van a abrir los libros, dice Apocalipsis. Y el que no ha fallado va a pasar una eternidad en un lago de fuego. Yo tengo 59 años, se me ha hecho largo y me pongo a pensar, una eternidad, hermanos, una eternidad, miles y miles y miles y miles y millones y millones y millones de años en el mismo sitio. Todo por no obedecer y que mi corazón ceda y que acepte que hay un Dios todopoderoso que vino y que pagó mis pecados en la cruz. Y que lo único que yo tengo que hacer es creer en eso y aceptarle en mi corazón por medio de una oración tan sencilla como, Señor, ten misericordia de mí, perdóname, quiero reconocerte como mi Señor y Salvador. Y eso es todo, dice la Biblia, lo único que hay que tener es un poquitico de fe. Entonces usted no puede hacer lo que hicieron estos griegos, que le dijeron a Pablo, unos se burlaron, otros le dijeron después. Pablo una vez le habló a un hombre muy poderoso e influyente y ya estaba a punto de convertirse y él le dijo, alto, alto. Cuando tenga otra oportunidad, te llamaré. Hechos 24-25. Es increíble. Eso le dijo. Hermano, la Biblia no me dice nada más sobre este hombre. Yo creo que se condenó. Hechos 24-25. Pablo está hablando con Félix. Félix es uno de los hombres más poderosos de la época. Versículo 25, Hechos 24-25, y dice la Biblia, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, o sea, Pablo le está diciendo, hay un día en el cual el Señor va a venir por todos nosotros. Este hombre, por el nombre, parece que era romano, dice. El versículo 25, parte B, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esa oportunidad iba a llegar, no iba a llegar, pero de que lo asustó, lo asustó. Entonces ve qué terrible, hermanos. Un hombre tan inteligente en un puesto tan alto como este, Félix, entendió de que venía un juicio venidero. Es que hay mucha gente que no cree en un juicio. Pues este sabía que venía un juicio, se asustó todo, pero ¿qué le dijo Pablo? Mejor váyase, otro día hablamos. Hermanos, qué decisión más torpe, qué decisión más sin sentido. Si usted sabe que viene un juicio, y esto lo creyó, porque Pablo, aquí dice el hombre, se espantó de lo que le estaba diciendo Pablo, ¿qué? Que va a haber un juicio y que usted solo tiene una oportunidad y es en vida. Usted muerto, ya no puede hacer nada, ni pueden orar por usted, ni pueden hacer eso que hace el catolicismo, ¿cómo se llama? Los novenarios y todas esas cosas para estar orando por el alma penitente. Ya eso no, es en vida. Usted toma esa decisión.
Todavía me quedan unos minutos. Entonces, hermanos, dice que este hombre tan poderoso le dijo a Pablo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. No hubo otra oportunidad. La Biblia no registra otra vez en la cual este hombre llamara a Pablo. Ojalá que usted no sea así. Ojalá que no seamos así. Pablo también tuvo otro encontronazo con uno de los más poderosos hombres de la época, un romano, Mateo, en Hechos 26-28. Está con el mismo Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Y en el versículo 28 dice, versículo 27, le dice Pablo, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice. Entonces Agripa dijo a Pablo, uy, por poco me persuades de ser cristiano. Hermanos, estuvo así este hombre de alcanzar salvación, pero ve lo que él mismo dice, por poquito me persuade. No, váyase. Es que es increíble, hermanos. Cómo la gente, este hombre, hermanos, de fijo va al infierno. O sea, a mí me consta que cuánta gente se le ha hablado del evangelio y las personas lo han rechazado, hermanos. Es lo mismo que hizo este hombre. Hay mucha gente que muestra interés, según una parábola del sembrador, pero eso es tema de otra predicación. Pero mucha gente escucha la palabra de Dios, se ilusiona en el momento, pero no toman una decisión, se les olvida los días y después. Entonces, hay gente que nunca va a ser convencida. Punto. Cada uno de nosotros tiene lo que se llama libre albedrío. Lucas 12. Lucas 12:18 dice la palabra de Dios. Estamos hablando de la parábola del rico, insensato, dice. Y dijo, esto haré. Lucas, ¿qué dije yo? 12:18. Bueno, veamos desde el 16, para que sea más fácil la comprensión de todos. Dice, también le refirió una parábola a Jesús, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos, dónde guardar mi plata. Y diré, y esto dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. O sea, iba a hacer un sitio más grande para guardar todo lo que poseía. Y versículo 19, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio. Vea la palabra que utiliza la Biblia, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y de lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, muchas personas, la misma Biblia dice que van a ser necios, que van a poner su confianza en ¿qué? En el dinero que tienen. Entonces, hermanos, muchos se rieron y se burlaron, otros lo pospusieron y fueron necios, dice la Biblia. Hay otros versículos, pero ya se me está acabando el tiempo, pero quiero decirles que el tercero es, ya les leí ese versículo, que Dios dice que hay un día en 2 Corintios 6:2 dice la Biblia, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de la salvación. 2 Corintios 6:2, repito. 2 Corintios 6:2, porque dice, el tiempo aceptable te he oído. Hoy es el día de tiempo aceptable. Y en día de salvación te he socorrido. Hoy es el día suyo, si usted no lo ha tomado. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de la salvación. Usted tiene que tomar una decisión. No puede posponer estas cosas. Las propusieron 2 hombres poderosos y no alcanzaron salvación. Félix y Agripa. Ahora, entonces ya vimos 2 grupos. Los que se burlaron en Atenas de Pablo, los que le dijeron, después hablamos, tranquilo, tenemos tiempo. El dueño del tiempo es Dios.
Pero dice la Biblia, y nos alegra mucho, que más algunos creyeron. En el versículo 34 de Hechos, el versículo que estaban viendo, Hechos 17, 34, dice, más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. En Hechos 17, versículo 2 al 4, leamos desde el 1, dice Pablo, pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Llegó 3 sábados consecutivos y habló con ellos, y declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y el versículo 4 me dice la Biblia, y algunos de ellos creyeron, se juntaron con Pablo y con Silas, y en los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Ven, en Tesalónica aquí Pablo entonces predicó, y un poco de gente. Dice que varones, gran número, griegos piadosos, mujeres nobles y estas personas que aquí menciona. Entonces, siempre va a suceder lo mismo, hermanos. La palabra de Dios, como dice en el texto clave de que estábamos leyendo y algunos de ellos creyeron, siempre va a haber un grupo de personas. Fueron 3,000 en Hechos 2:41, dice la Biblia que cuando se predicó la palabra de Dios en Jerusalén, estamos, Hechos 2:41. Ya para ir finalizando, hermanos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Wow, 3,000 personas se añadieron aquel día a la iglesia y fueron salvos. Eso le pasó al eunuco en Hechos 8. Hechos 8, 36 al 38, dice la palabra de Dios. Felipe dijo, bueno, desde el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, les anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ese hombre fue salvo. ¿Qué tuvo que hacer este hombre? Confesar con todo su corazón, con su boca, que Jesucristo es el Hijo de Dios, pedir perdón por sus pecados y proclamar que Jesús es el Señor de su vida. Eso era todo, hermanos. Y este eunuco, que era un servidor de una reina, aceptó a Cristo. Entonces, ¿en cuál grupo? ¿En cuál grupo de estos 3, los que se burlaban, los que pospusieron la palabra de Dios para otra vez, o los que creyeron, está hoy aquí usted esta tarde? Ojalá de todo corazón le pedimos a Dios de que sea del tercer grupo. Pablo también aceptó a Jesucristo. El día que lo confrontó Jesús de una vez. Cornelio y su familia, Lidia, el carcelero de Filipos, etcétera. Aquí tengo un montón de versículos para decirles, pero yo quiero que ya pensemos, ¿cómo responde usted entonces ante el Evangelio de Dios? Acaba de predicarse. ¿Cómo responde usted ante todo esto? No vea mi cara, no me vea a mí. Lo que yo le estoy transmitiendo es lo que dice la Biblia. ¿Qué cree usted del Evangelio? ¿Como los que se burlan, se va a comportar usted? ¿Como los que posponen para obedecer otro día la palabra de Dios? ¿O como los que ya creyeron y que aquí hay varios, por dicha, alrededor mío? ¿Cómo responde usted ante la predicación del Evangelio? Recuerde, usted puede morir en cualquier momento. ¿Por qué? Porque la hora solo Dios la sabe. Usted puede estar muerto los próximos 10 minutos. Un infarto, un accidente, tantas cosas. ¿Cómo responde usted al Evangelio de Dios? Lo que tenemos que hacer es creerlo en el momento que me lo predican. Si usted está recibiendo hoy el Evangelio de Cristo por primera vez en su vida y quedó con dudas, puede llamarnos, puede estar con nosotros en estas transmisiones, pero lo ideal es que usted crea, incline su cabeza y ore y diga, Señor Jesús, creo en el sacrificio suyo en la cruz del Calvario, que usted tomó mi lugar y pagó por mis pecados. Te recibo como mi Salvador personal. Yo quiero que usted sea el Señor de mi vida
Y dice la Biblia que si hacemos esa oración con fe, creyendo, usted es salvo. Usted se convierte en el tercer grupo, los que van a estar una eternidad con el Señor en el cielo. Así que le dejo a usted esta inquietud con respecto a esto que sucedió en Atenas hace 2000 años. Sigue sucediendo todos los días. Le repito, 50 millones de personas han muerto del 1 de enero al 30 de octubre. Y no sabemos el destino de ellos, solo Dios lo sabe. Pero usted puede saberlo. Usted puede saberlo esta tarde. Lo único que tiene que hacer es creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Gracias, don Johnny. Muchas gracias, Luis Fernando. Y ojalá nosotros podamos tener la respuesta correcta por la gracia y misericordia de Dios de creer, y los que hemos creído que podamos compartir el evangelio como Jesús nos mandó. Lo podemos compartir orando, dando buen testimonio, hablando a las personas, invitándoles a participar de esos mensajes y estudios, dando tratados, en momentos oportunos compartir la palabra de Dios. Muchas gracias, hermano Luis. Voy a pedirle, hermano Walter, que nos despida en oración, por favor. Sí, Señor. Gracias a Dios por tu palabra. Gracias por habernos dado a tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Redentor. Gracias por todo ese gran amor, Dios. En tu mano poderosa nos encomendamos siempre, cada día. Llénanos de entendimiento, de sabiduría, Señor, para obedecerte, serte fiel, poderte honrarte y glorificarte, Dios. Te rogamos por Costa Rica, Dios, tenga misericordia, y por cada uno de lo que estamos en esta mañana, escuchando tu palabra. Bendice a Luis, su familia, nuestro pastor, su familia, Señor, a cada uno de los que estamos acá, y también por las personas que nos escuchan por Facebook, Señor, bendícelos también. Guárdanos, Señor, líbranos del mal, tenga misericordia de nosotros, Dios, todo te lo debemos a ti, Dios. Gracias por bendecirnos y amarnos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos en todas las actividades y servicios que tenemos en esta semana. Estén orando por la conferencia misionera en Tibás, que es todo este mes de noviembre. Bendiciones, Dios les bendiga. Bendiciones. Chao.